¿Es bíblicamente correcto decir atamos al hombre fuerte? Hoy vamos a declarar que todo hombre fuerte queda atado. Revisemos el texto bíblico donde Jesús habla del hombre fuerte y dejemos que la palabra del Señor nos diga a qué se refería Cristo con esa declaración. Ato al hombre fuerte, claro mi victoria, creo a su palabra, seguro. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mateo 12, 28, 29. Para interpretar correctamente este pasaje conforme al Espíritu Santo, es necesario mirar el contexto. Al comienzo del capítulo 12, Mateo muestra la confrontación constante entre Jesús y los fariseos. Estos falsos religiosos buscaban toda oportunidad para rechazar a Jesús. Aunque ellos estaban viendo los milagros de Cristo, los cuales confirmaban que Él era el Mesías esperado, no obstante, ellos prefirieron no ver lo que estaban viendo y rechazaron de manera consciente al Salvador. Los fariseos se preocuparon mucho cuando vieron que sus hermanos, los judíos, estaban empezando a preguntarse si Jesús sería verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Versículos 22 y 23. Ellos no querían creer que este humilde carpintero de Nazaret fuese el hijo de David. Por eso, prefirieron creer que Jesús echaba fuera los demonios y daba salud a las personas por el poder del diablo. Mas los fariseos, al oírlo, decían, «Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios». Versículo 24. Los fariseos consideraban que Jesús mismo era Belcebú, que él mismo era el diablo. El carácter completamente vergonzoso de la acusación se hace más claro por el hecho de que se considera a Belcebú no como un espíritu malo que ejerce influencia siniestra sobre Jesús desde afuera. No, se considera como que Satanás está en el alma de Jesús. Se dice que éste tiene espíritu inmundo, Marcos 3:30 y Juan 8:48, que en realidad él mismo era Belcebú, Mateo 10:25. Jesús responde a la incredulidad de los fariseos mostrándole lo absurda, contradictoria, imperdonable y perversa acusación. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad y casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino?». Versículos 25 y 26. Si él fuera Satanás, entonces sería un tonto, pues está haciendo daño a su propio reino. No podemos permitir que nuestro hombre fuerte sea atado, porque si no quedamos a la merced de lo que el mundo haga. Esta historia continuará. De inmediato. Tú y yo tenemos que atar todo pensamiento, todo hombre fuerte que quiere venir a destruirme. Yo tengo que atarlo para entonces yo entrar y poder poseer todo lo que Dios tiene para mi vida. Pero no puedo permitir que mi hombre fuerte sea atado por nada. No seas tan crédulo, McFly. Luego Jesús pone en un dilema a los fariseos al preguntarle, «Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces». Versículo 27. Si los fariseos respondían que sus hijos echaban fuera los demonios, había exorcista entre los judíos, por Belcebú, entonces ellos mismos se daban una puñalada al desprestigiar a sus propios maestros. Pero si decían que lo hacían por el poder de Dios, entonces ellos vindicaban a Jesús, quien también echaba fuera a los demonios. Ahora, indudablemente, los fariseos creían que sus maestros echaban fuera a los demonios por el poder de Dios, y les tocaba reconocer que Jesús también lo hacía por el mismo poder. De manera que Jesús les dice que vean lo que deben ver. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
versículo 28. El reino de Dios o el reino de los cielos es la manifestación gloriosa de la gracia divina que hace débil a Satanás y su reino de rebeldía, de manera que muchos pueden ser alcanzados por el poder de Dios para librarlos de las garras de este destructor enemigo. Con Jesús vino el reino de Dios a la tierra y desde ese momento la fortaleza de Satanás ha sido vulnerada y el evangelio puede llegar a muchas personas que eran esclavas del diablo. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 17 y 18. El reino de Dios, que es Cristo mismo, trae liberación al pecador que cree en Él. Pero para que el evangelio o reino de Dios traiga liberación al pecador, primero es necesario que el opresor, el hombre fuerte, aquel que mantenía en esclavitud a la humanidad, sea atado o amarrado. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Versículo 29. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Él tenía bajo su poder alienador al género humano caído. 2 Corintios 4:4. La mayor parte del mundo conocido estaba bajo el poder del paganismo, la idolatría y el ocultismo. Satanás tenía bajo presión a casi todas las naciones. Para que el Evangelio Salvador pudiera llegar a cada una de estas naciones y pueblos esclavizados por el poder del maligno, el hombre fuerte, era necesario que un hombre más fuerte viniera y lo atara. Ahora nos debemos preguntar, ¿quién es el hombre más fuerte que puede atar al hombre fuerte? Cristo, y solo Cristo. Actual hombre fuerte, declaro mi victoria, creo a su palabra, seguro estaré. Lucas en su Evangelio, narrando el mismo acontecimiento, da más claridad sobre esto. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Lucas 11, 21 y 22. Satanás es el hombre fuerte que tenía un reinado en este mundo de pecado y gobernaba sobre los suyos con tranquilidad. Pero cuando vino Cristo, el hombre más fuerte, porque es su creador, entonces ató al hombre fuerte, golpeó severamente sus fortalezas y abrió el camino para que su ejército, los cristianos, entráramos en los campos del diablo, la gente inconversa, y saqueáramos esas almas, trayéndolas a la luz del Evangelio liberador. Solo Jesús podía atar a Satanás, pues ninguno de nosotros es más fuerte, ni siquiera igual de fuerte que Satanás. Jesús, con su venida a la tierra, su obra, su muerte y resurrección, cumplió la profecía que Dios hizo en Génesis. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Jesús hirió la cabeza de la serpiente y ahora los cristianos podemos entrar a la casa del hombre fuerte para arrebatar las almas que tenían cautivas. Siendo así, Jesús no nos mandó atar al hombre fuerte, porque ya está atado. Ahora podemos llevar el Evangelio a todo lugar y creerán en él los que Dios haya predestinado para salvación. La práctica de subir a un lugar alto para atar a los gobernantes espirituales no es bíblica. Es una invención de este siglo y está relacionado con el ocultismo. La práctica de dar 7 vueltas alrededor de las ciudades con el fin de derribar los muros de incredulidad o echar fuera las potestades demoníacas no es bíblica. Se parece más a la brujería que al cristianismo. No se trata de una declaración temeraria o emotiva. La Biblia en ningún lugar enseña, ni por ejemplo ni por precepto, que las iglesias se suban a lugares altos a atar potestades. No necesitamos hacer eso porque Jesús, el hombre más fuerte, ya ató a Satanás. Lo único que tenemos que hacer los creyentes es orar para que la palabra de Dios impacte los corazones. Cuando el apóstol Pablo se dirigía a llevar el evangelio a zonas atestadas por el paganismo, la idolatría y el ocultismo, él no pidió a los creyentes que oraran para reprender o atar a Satanás, sino para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Segunda a los Tesalonicenses 3:1. Cuando los apóstoles empezaron a sufrir la persecución de los judíos, algunos de los apóstoles habían sido llevados a la cárcel y esto estaba deteniendo la evangelización de Judea.
ellos no se subieron a las colinas más altas a atar a Satanás, sino que oraron al Dios soberano de la siguiente manera: Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 4, 24, 29 y 30. Jesús había dicho a través de Juan que Satanás era quien iba a echar a los creyentes a la cárcel. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Apocalipsis 2:10. Pero los apóstoles, aunque sabían que Satanás estaba detrás de esto, no empezaron a reprenderlo ni atarlo. ¿Por qué? Porque esta no es la misión de la iglesia, pues Cristo ya lo hizo. Él lo derrotó, Él lo ató, y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a todos los lugares, a todas las naciones, y todos los que Dios quiera salvar se convertirán. No importa si son idólatras, brujos, hechiceros o lo que sean. El poder de Dios en Cristo Jesús los liberará de las garras del maligno y ellos podrán creer en Cristo. Algunas personas se confunden cuando encuentran que Cristo les dice a sus discípulos: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Llegan a la conclusión de que el Señor nos autorizó a hacer guerra espiritual atando espíritus, pero eso no es lo que quiere decir el pasaje. Para entender su significado tenemos que ver cómo lo aplicaron los apóstoles. Ellos fueron por todos los lugares predicando el evangelio de salvación, sanando a los enfermos y llevando liberación a los cautivos del diablo mediante el poder de la palabra predicada. El libro de Apocalipsis es muy claro en decirnos la forma como los cristianos hollamos, pisoteamos y derrotamos cada día a Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Los cristianos vencemos a Satanás cada día por medio de vivir en santidad, de negarnos a nosotros mismos con el fin de vivir para Cristo, de ser limpiados con la sangre de Cristo y proclamar el Evangelio. ¿Y a ti, qué te ha parecido este video? Déjanos tu comentario y dinos desde dónde nos ves para saludarte. Como siempre, si te gustó este video, te invitamos a que le des like, lo compartas y te suscribas al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos contenidos.